esta tarde, social y económico también había producido muchos de estos cambios, el humanismo de Erasmo de Rotterdam, pero en estos lugares, desde Alemania, con Lutero que tradujo la Biblia al alemán, con Calvino que la tradujo al francés, con más tarde, en 1611, 1601, el rey Jaime, King James, tradujo la Biblia a la lengua inglesa. De esta manera el pueblo estaba leyendo la Biblia. Para nosotros fue incluso antes que los ingleses. Casildauro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron los escritos bíblicos a la lengua castellana. Y de esta manera vemos ahí en ese mapa cómo Europa misma fue tocada por lo que es la Reforma. Un pequeño bosquejo del mapa, los luteranos se centraron en Alemania, los calvinistas en diferentes puntitos rojos que veis por ahí, sobre todo en Suiza, en Ginebra, pero también a lo largo de toda Europa hay puntitos, en Inglaterra hay puntitos de las iglesias calvinistas. Los anglicanos, por supuesto, en Inglaterra. Los anglicanos realmente y prácticamente son igual que los católicos en sus posturas, aunque tienen una postura luterana, pero es lo que llamamos la alta iglesia, la high church, igual que la iglesia romana. Y después los católicos, centrados, color azul, en España, mucho de Francia, por supuesto, Italia, toda esa zona, Polonia, toda esta zona era controlada por los católicos. Pero el luteranismo fue a Noruega, a Suecia, a Finlandia, a Estonia, a Letonia. Fijaros la expansión que tuvo toda esta creencia y esta reforma protestante. Un listado de la expansión de la reforma que hemos visto nos enseña cómo realmente la palabra de Dios se extendió rápidamente. El avance del protestantismo fue amplio y rápido. Voy a leerlo para mencionar los países, las áreas a las que el cristianismo católico permanecía predominante. Incluía Italia, España, Portugal, Francia, el sur de los Países Bajos, los cantones forestales de Suiza, el sur de Alemania, Irlanda, Polonia, Lituania, Checoslovaquia, la mayor parte de Hungría, el norte de Yugoslavia, América del Sur, América Central, México, la mayoría de las Indias occidentales, Quebec y las Islas Filipinas. Todos estos países están muy influenciados por el catolicismo, pero la Reforma empezaría a hacer cambios importantes en esos países. Sin embargo, el cristianismo protestante ya se había propagado principalmente en el norte y centro de Alemania, Escandinavia, Finlandia, Estonia, Letonia, los Países Bajos del norte, la mayor parte de Suiza, Escocia, Inglaterra, los Estados Unidos y la mayoría de Canadá, Sudáfrica y Australia. Estos son países mayoritariamente protestantes. Habían abrazado la reforma presentada por Lutero, Calvino y Zwinglio. Ahora, dejadme, estoy yendo en dirección contraria a las que quiero ir. Las causas culturales mencionábamos como en ese momento en la sociedad de Alemania y de Europa aparece el humanismo, de Erasmo de Rotterdam, pero también el Renacimiento del siglo XV. Reaccionó contra la subordinación directa de todo lo relacionado con la religión típica de la Edad Media. Reivindicaba la necesidad de las autonomías de las actividades humanas, con el riesgo, sin embargo, de llegar a la separación. Ahora, el Renacimiento es una época histórica muy bonita de estudiar. Los que estáis estudiando el ESO, digo la palabra Renacimiento y es como... ¿verdad que sí? Pero vale la pena. La palabra Renacimiento quiere decir renacer. Toda Europa había estado en una época de oscurantismo, de tradiciones oscuras, de muchas supersticiones, porque la Iglesia Católica es básicamente supersticiosa en muchas cosas. Y el Renacimiento fue un intento de renacer a la cultura clásica. Los clásicos fueron traducidos, fueron leídos aparte de la Biblia, y esto empezó a desarrollar en Europa el pensamiento que tenemos actual, de que el hombre es libre en su conciencia. Pero ese pensamiento no podía haber sido sellado y transformado si no hubiera sido por la Reforma. La Reforma que siguió no solamente que el hombre es libre en su conciencia, sino que el hombre puede ser justo en su conciencia delante de Dios mediante la fe en Jesucristo.
No simplemente el seguimiento de una serie de actos, ¿verdad? Ir a la iglesia, rezar 4 Padre Nuestros, 3 Aves Marías, confesar mis pecados a un hombre que es igual de pecador o más que yo, y si no hacer penitencia y golpear mi pecho y golpear mi espalda y todas estas cosas a nosotros casi nos parecen extrañas, pero esclavizaron a millones de personas. El catolicismo romano lo que hizo fue realmente atar en ligaduras de religión a hombres que podían haber sido libres, pero que en vez de ser libres estaban atemorizados por un Dios juez, pintado a través del Pantocrator, por un juez de juicio que era imposible contentar, imposible agradar, que eras enviado al purgatorio con mucha suerte, y ahí en el purgatorio tenías que purgar tus pecados. Y por miles de millones de años tenías que purgar tus pecados, ir subiendo niveles del purgatorio, hasta que al final salías del purgatorio y podías entrar si Pedro te dejaba en el cielo. Esto es lo que la Iglesia Católica enseña, no lo que la Biblia enseña. Y de esta manera hubo una necesidad primordial de que la luz del Evangelio iluminara la oscuridad de Europa. La teología perdía el contacto con la reflexión de las grandes autoridades medievales. ¿Qué es lo que estaba pasando? Santo Tomás de Aquino, y es como lo mencionan los católicos, Tomás de Aquino sería mejor dicho, Buenaventura, fueron algunos de los teólogos y no filósofos de la Iglesia Católica que arrastraron hacia una postura que hacía perder el contacto con la realidad. Todo eran discusiones vacías, lejos de la realidad. Es lo que llamamos el nominalismo. Occam, un filósofo que ejerció gran influencia sobre Martín Lutero, redujo mucho de la capacidad de la mente humana para llegar a la realidad, en cuanto ensalzaba la omnipotencia divina. De esta manera el pensamiento filosófico empieza a cambiar también la mente del hombre y a intentar buscar respuestas. Por una parte, los filósofos y teólogos católicos como Tomás de Aquino o Buenaventura dejan al hombre sin esperanza. Occam lo deja de nuevo esclavizado. Pero Martín Lutero descubrirá que la justificación por la fe, lo que hemos leído en la palabra de Dios, es lo que liberará al hombre. Ahora, las causas religiosas de la Reforma protestante, esta mañana las mencionábamos, esto es un repaso, la corrupción del clero, los obispos proveían de la nobleza, contrario a los sacerdotes y monjes, que eran del vulgo, los curas, como llamaríamos, eran gente normal, pero los obispos y la alta alcurnia pertenecía a la nobleza. Y eso haría también que hubiera una gran diferencia dentro aún mismo del clero. Causas sociales, sobre todo en Alemania, dos clases sociales, los nobles, los campesinos. Sufrieron por la crisis económica surgida después del descubrimiento de América. Los primeros perdieron su antiguo poder, procuraron el medio para recuperarlo. Los nobles vieron en los bienes de la Iglesia la manera más fácil de recuperar su estatus e influencia en la religión. Entre los campesinos, en su condición de esclavos, se incubaba el germen revolucionario, que ya había explotado con violencia en revueltas campesinas, que periódicamente sacudirían a Alemania desde el final del siglo XV. El estado social del mundo entero es inestable. Hay mucha presión, mucha diferencia. Hemos oído hablar de la Revolución Francesa, donde más de uno va a perder su cabeza. Pero también revoluciones en Inglaterra y aquí en Alemania traerán ese desnivel económico-social a un estado donde la gente buscaba respuestas, porque se daba cuenta que la Iglesia establecida, la Iglesia católica, no estaba dando las respuestas bíblicas. Bueno, el resultado fue que Dios bendijo a un grupo de personas, a los que llamamos los reformados protestantes. Y esta mañana hemos hablado bastante de ellos, del movimiento que fue la Reforma en 1517. Hemos visto a Lutero clavando sus tesis ahí en la Catedral de Wittenberg, la Universidad de allá. Hemos visto algunas de las cosas de Calvino.
Pero con la ayuda del Señor me gustaría hablar a lo largo de este mes más profundamente del cuerpo de doctrina de Calvino. Muchas veces se ha resumido en 4, si no 5 aspectos. Lo que llamamos sola gratia, sola scriptura, sola fides, sola Christus, solo Deo gloria. Y estas 5 columnas de la Reforma se pueden resumir en algo extraordinario. Primeramente, es solo mediante Jesucristo. Solo Cristo salva. No salva el Papa, ni sus bulas, no salva la Virgen María, ni los santos, y nadie te va a sacar de un purgatorio que tan siquiera existe. Solo Cristo salva, solo Christus. Pero para ser salvo a través de la obra de Jesucristo, es necesario entender que es sola gratia, solo por la gracia, no por las obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No por lo que hemos hecho o lo que somos o el lugar que ocupamos en la sociedad seremos justificados delante de Dios, sino solamente por una obra de regalo. Gracia quiere decir don inmerecido. Sola gracia. Pero ¿cómo abrazamos esa gracia? ¿Cómo la recibimos? Ahí venía el tercer sola fe. Solamente mediante la fe. No hay nada que yo pueda hacer para ganar la salvación. Si yo creo que Cristo me ha salvado, lo único que puedo hacer es abrazar por fe ese don que Él me otorga. La fe es el canal, el medio a través del cual yo recibo esa fe. Por supuesto, estas 3 solas están reveladas en la Escritura. Por eso ellos decían sola Escritura. No la tradición, con la voz ex cátedra del Papa y muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica de nuestros días. Incluso el purgatorio habían surgido durante la Edad Media. La divinidad, no divinidad, sino la eterna virginidad de María, la concepción, la divina concepción, como a veces se le llama, había nacido durante la Edad Media. Y cuando uno vuelve atrás en la historia te das cuenta que poco a poco en la Iglesia Católica se fueron infiltrando tradiciones humanas y enseñanzas humanas y filosofías incluso del mundo griego y costumbres incluso paganas mezcladas con el cristianismo. Y como resultado eso es la Iglesia Católica. Y ahora el protestantismo estaba diciendo tenemos que volver a la Escritura, sola Escritura. Tenemos que decir y creer lo que la Biblia dice, nada más que eso. Y para terminar, esa última columna, solo Deo gloria, es decir, solamente a Dios se le debe dar gloria. No un papa que es humano, pecador, que ha usurpado el lugar que pertenece a Jesucristo, que no tiene voz sobre los hijos de Dios. Al contrario, lo que ha hecho es enriquecerse con el sudor del pueblo y llenar las arcas del Vaticano a través de la presión y los métodos humanamente reprochables que han hecho que los tesoros del Vaticano estén llenos y las barrigas de muchos católicos vacíos. Así la Reforma se convierte en un cambio social importante. Pero debo terminar esta presentación para que entendamos bien, de una manera muy resumida, os aseguro que a pesar de que intento hacerlo, es de una manera muy resumida, podamos entender bien qué ha pasado aquí en España. Y para entenderlo tenemos que hablar de la Contrarreforma. La Contrarreforma es una consecuencia inmediata a la Reforma protestante, ya que la Iglesia Católica usó todos los mecanismos para impedir la diseminación de la religión protestante en Europa y en las colonias europeas de América. Es así como la Iglesia Católica convocó el Concilio de Trento y se acordó muchas medidas como la reactivación del Tribunal de la Inquisición, el Santo Oficio, publicación del Índex, lista de los libros prohibidos para la lectura de los católicos. Se creó la orden religiosa de la Compañía de Jesús, los jesuitas, de organizaciones militares como también fuera de los jesuitas. Se reafirmó la jerarquización de la Iglesia con el Papa como jefe supremo, entre otras cuestiones para detener el avance del protestantismo. La Contrarreforma fue un intento brutal
brutal del catolicismo para frenar eso que era infrenable. El poder del Evangelio de Jesucristo libera a las personas, el catolicismo las esclaviza. Sin duda alguna, para mí la Inquisición es la herramienta más sucia, más brutal que jamás haya existido dentro de lo que se llama cristianismo nominal. En las fotografías que veréis expuestas aquí en nuestra exposición, vais a ver algunos de los instrumentos de tortura. No he querido fotografiar, le pondré algunos de ellos porque son brutales, algunos que no me atrevo ni a explicar en público lo que hacían con estos instrumentos. Pero en el nombre de Dios se estaban realizando barbaridades. La Inquisición, paradójicamente, se llamó el Santo Oficio y fue una herramienta del mismo diablo. Por eso un escritor español dijo que tenían la cruz en el pecho y el diablo en sus hechos, hablando de cómo se comportaban. Los jesuitas, que finalmente han traicionado casi al mismo Papa, todo el movimiento de la teología de la liberación viene de los jesuitas, pero eran un ejército, eran como la fuerza pretoriana de César, como las SS para Hitler, que defendían el papado. Y por último, ese índice. Habéis visto ahí el índice, la lista de los libros prohibidos. ¿Sabéis cuál era el primer libro prohibido para un católico? Las Sagradas Escrituras. No podían, si eras un católico, leer la Biblia en tu idioma. Yo recuerdo cuando era niño, yo pedí a mi mamá una Biblia y me dijo, no tenemos una Biblia. Y le dije, ¿por qué no tenemos una Biblia? Y me respondió, porque solo el cura puede leerla. Solo el cura puede interpretarla. Aún en esos años, yo tenía unos 8 o 9 años cuando le pedí una Biblia a mi madre, y en esos años, en los 70, 72, todavía había aquí en España una presión fuerte del catolicismo. Vosotros no lo habéis vivido. Mi esposa, que vivía aquí en Castellbisbal, había visto al cura de Castellbisbal haciendo que todos los niños besaran el anillo que tenía. Y ese anillo representaba la fidelidad como buen católico a la iglesia. A personas que por ser protestantes no se saludaban, eran herejes, se apartaban todos. Aquí en España la Contrarreforma, a través incluso de los escritores y poetas como Santa Teresa de Jesús, para ellos fue una guerra en contra del protestantismo. ¿Cuál fue el resultado? Bien, el resultado fue 40 años de Franco, del régimen franquista, cuando en la misma moneda decía caudillo de España, para la gloria de Dios. El catolicismo estaba tan fuerte que España se convirtió en la reserva espiritual de Europa. Así es como hablaban esos políticos de España. En consecuencia, hubo una intolerancia religiosa, un efecto inmediato y desafortunado de la Reforma protestante fue la intolerancia que se expresaba en la persecución y las guerras religiosas. Ahora, lo que voy a leer ahora proviene de un escritor católico. Y fijaros lo que decía. En lugar de generar el verdadero espíritu de Cristo, es decir, la paternidad de Dios y la hermandad del hombre, la Reforma hizo que miles sufrieran a causa de su religión. Los habitantes de los reinos de España, Portugal e italianos se vieron obligados a permanecer en la Iglesia Católica para no sufrir la muerte o la presión a manos del Tribunal de la Santa Inquisición. El rey Felipe II de España, no el que gobierna ahora, ¿de acuerdo? No el Felipito que tenemos ahora, Felipe II, y María en Inglaterra, que se le llama The Bloody Mary, la María Sangrienta, persiguieron a los protestantes. Del mismo modo, los príncipes protestantes de Alemania castigaban a sus súbditos católicos. ¿Qué es lo que está diciendo este escritor católico? Está diciendo que la Reforma fue la causa de las guerras de Inglaterra. Y fue la Reforma la culpable de que miles sufrieran en Portugal, en Italia. La Reforma no fue la causante de todo esto. Fueron los católicos que se levantaron bestialmente en contra de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Fueron ellos los que con la metodología de la Inquisición mataron y persiguieron a cientos, si no a miles, de hombres, mujeres y niños de una manera bestial. La Inquisición es demasiada vergüenza para
la Iglesia Católica. Y a lo largo de los años he leído libros que intentan justificar la Inquisición o hablar de los instrumentos de tortura usados en el siglo XV, XVI, XVII, pero como si ellos no los hubieran usado. O diciendo que la Inquisición, al fin y al cabo, no fue tanto lo que se dice. Sin embargo, la verdad es demasiado tozuda y la verdad histórica aparece. Las guerras religiosas existieron, y es verdad. Fue necesario, al fin y al cabo, defenderse de lo que era un ataque brutal del catolicismo en contra de la libertad de conciencia religiosa del individuo. Claro ejemplo de ello fue que la primera cruzada no fue en contra del Islam. La primera cruzada fueron los romanistas papistas vaticanos en contra de los cátaros que vivían en paz en la zona del Languedoc de los Pirineos franceses y catalanes. En el 1213, millones fueron masacrados. Y, como decía esta mañana, incluso tomaron a personas, las tribus bárbaras del norte de Alemania, para formar parte de esa brutalidad y terminar con una cultura que podía haber cambiado el destino de Europa. La guerra civil estalló en Suiza, en virtud del líder protestante Ulrico Zwinglio. Claro que estalló, porque era sobrevivir. En Alemania, el luteranismo dio lugar a disturbios civiles hasta el Tratado de Augsburgo, que restauró la paz en el año 1555. También en Francia, la guerra civil estalló entre los hugonotes, protestantes calvinistas, y aquellos que preferían el catolicismo apoyados por la monarquía. Muchos de los hugonotes tuvieron que salir de Francia después de sufrir maltratos y matanzas. El edicto de Nantes, expedido por el rey Enrique IV en 1598, restauró la paz en Francia. Estas guerras civiles eran un obstáculo a la seguridad, prosperidad y al progreso cultural, porque lo que hizo el catolicismo fue continuamente destruir y amordazar la libertad del individuo. El Papa había tomado control de toda Europa. Una de las batallas que recordaréis, y esto lo menciono rápidamente, es la guerra anglo-española. ¡La Invencible! ¿Verdad que sí? Felipe II envía a Inglaterra la Armada Invencible. Encuentran una tormenta a mitad de camino y todos los barcos se hunden. Ahora dicen, es que los barcos estaban mal construidos, es que usaron mala madera. En mi opinión humilde, creo que Dios hundió la armada. Si esa armada hubiera llegado a Inglaterra, Inglaterra hoy sería otra de las naciones católicas. Yo por años no entendía el problema que había entre los unionistas irlandeses y el problema de Irlanda. Cuando comprendí que es que había un grupo de católicos que quería anexionar Irlanda y convertirla en católica. Y por eso los protestantes se tuvieron que levantar para defender sus derechos. Pero pasa en estas guerras, en un resumen muy práctico para que lo entendáis, y seguro lo vais a entender. ¿Habéis visto a algún niño en la escuela, a lo mejor en el colegio, ir por la espalda de otro, pegarle una patada o un puntapié a escondidas y el otro girarse y devolverlo? Y entonces el primero empezar a llorar y decir, ¡me ha pegado, me ha pegado! Cuando en realidad había sido él quien había empezado la disputa. Seguro que lo habéis visto, ¿verdad que sí? En catalán decimos que uno tira la piedra y esconde la mano para que no lo pillen. Quien tiró la piedra no fue el protestantismo. Quien tiró la piedra a lo largo de la historia fue un papa ansioso de poder que estaba perdiendo Europa entera y por lo tanto envió la fuerza de las armas y las fuerzas de las guerras y las fuerzas del poder humano para recuperar lo que no podía haber recuperado a través de la disputa teológica. La reforma como resultado, las revueltas, las guerras estalladas causaron la pérdida de la vida, propiedad, prestigio, poder de los habitantes europeos. Guerra entre España y los Países Bajos, eso también fue una guerra religiosa. Un gran número de holandeses que se habían convertido al calvinismo aumentaron y se convirtieron en oposición al rey Felipe II de España, quien los gobernaba como príncipe de los Países Bajos. Entonces una terrible guerra se llevó a cabo entre Holanda, fue finalmente reconocida como Estado independiente hasta el año 1648, donde fue reconquistada 50 años después de la muerte de Felipe.
Las guerras religiosas. En el 1618 estalló una guerra en Alemania entre los católicos y los protestantes. Fijaros, esto hacía 100 años justos después de la Reforma, 1618. Duró 30 años. De ahí que se le conociera como la Guerra de los 30 años. Esta guerra pronto se extendió como un incendio en una guerra internacional que no solo tenía causas religiosas, sino también políticas y económicas. Los diversos tratados del año 1648 pusieron fin a esta guerra. Déjenme ver atrás. Con la paz de Westfalia. Esto colocó a los protestantes en pie de igualdad con los católicos, además de que todos los bienes de la Iglesia seguirían estando en el poder de quien la poseía hasta el año 1624. Una fotografía que nos recuerda ya para terminar que la Reforma, las monarquías europeas se fortalecieron delante del Papa. Enrique VIII privó al Papa de todo poder sobre la Iglesia de Inglaterra. Los príncipes alemanes estuvieron felices de estar libres del control del Papa, debido a la fundación de iglesias nacionales que financiaron con la confiscación de bienes de la Iglesia católica. El espíritu del nacionalismo se le dio un nuevo impulso por la Reforma. El Papa y la Iglesia católica continúan siendo los mismos. Las nuevas ideas que trajo la Reforma dieron lugar a la economía actual, lo que llamamos el surgimiento del capitalismo. La Edad Media se rompió en ese momento donde la Reforma, no solo el Renacimiento, trajo la luz de la verdad. La formación del mundo moderno fue, por lo tanto, resultado de la Reforma. Ahora, ¿es necesario que entendamos estos cambios sociales? ¿Es necesario que entendamos estos cambios políticos? ¿Es necesario mencionar estas guerras que cambiaron la forma de Europa? Pero es necesario también que entendamos que la Reforma fue un cambio teológico, un resurgir de las doctrinas bíblicas, mediante las cuales el hombre es verdaderamente libre. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Lutero recordó estas palabras extraordinarias: el justo por la fe vivirá. Nosotros hoy tenemos la libertad religiosa que tenemos gracias a la Reforma protestante, donde se enseñó que cada hombre debe dar cuenta a Dios, no a un papa. España ha estado bajo ese poder del catolicismo y el catolicismo no ha cambiado. El papa de hoy parece ser simpático y decir cosas interesantes, y si os dais cuenta, la Iglesia católica ha ido transformándose como buen camaleón a lo largo de los años y convirtiéndose cada vez más en una iglesia como nosotros, amables, tocan la guitarra también, cantan muchos de los himnos que nosotros cantamos, y todo es paz, y todo es volved a mí. Ahora somos los hermanos separados, es como nos llaman. Ya no nos llaman herejes, protestantes, salidos del mismo infierno para engañar a las naciones. Eso es lo que los católicos decían aquí en España hace 50, 60, 70 años atrás. Ahora ya no somos eso. Somos simplemente los hermanos separados que tienen que volver a la madre iglesia. Y así todos juntos, estar bajo las alas y el pontificado de Pontífices Máximos de Roma. Somos protestantes. Somos realmente cristianos antiguos. Y creemos en lo mismo que Pablo creía, que no hay otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. No hay otro pontífice máximo delante de los hombres que no sea Jesucristo. Y espero que esta pequeña presentación histórica nos haya hecho pensar y ver y anhelar, investigar más de lo que fue la Reforma protestante del 1517. Vamos a orar. Señor, en pocas palabras y rápidamente, hemos recorrido varios siglos de historia. Pero Padre, la historia verdadera está escrita en el libro de la vida, donde aquellos que han creído en Cristo tienen la vida eterna y los que no están perdidos para siempre. Pedimos, Señor, que nos enseñes a predicar y a enseñar la verdad. Y gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para...
Sí, yo tengo pregunta 397. Puestos de pie. Vamos a pasar una ofrenda que no le ha pasado el domingo pasado, se me pasó totalmente. José Manuel y Elías creo que ha salido. José Manuel, ¿puedes ayudarnos con la ofrenda? Sí. Y Javi, ¿puedes ayudarnos con la ofrenda, por favor? 397. Heu mirat algun mètode d'estudi de les escriptures i aleshores us han dit, vale, primer això, punt, segon punt, quart punt, quants punts. Heu fet un dia de prova i després l'heu aparcat i heu seguit amb el vostre sistema normal. Vale, està bé, però la idea de les preguntes que nosaltres ens fem tindria que existir, que nosaltres fem la lectura de l'escriptura. Hi ha coses molt bàsiques i després ho veurem amb l'exemple que hem vist. La primera cosa és preguntar-se aquí, primer qui ha escrit, a qui s'adreça, quins personatges se troben en el text. Una altra pregunta és què diu exactament l'autor, quines paraules fa servir, quantes vegades trobem aquesta paraula, quin és el contingut. No us preocupeu si això són... Aquestes són les preguntes fonamentals i bàsiques que vosaltres utilitzeu quan voleu entendre i reflexionar una cosa. Sincerament les menciono per mostrar-vos que l'element de la lectura de les Sagrades Escriptures és una cosa en la qual és la primera que hem de lluitar i hem de poder aconseguir per entendre el que Déu ens vol dir i evitar molts errors. Una altra, on passen les coses? On tenen lloc aquests esdeveniments? D'on venen els personatges, on van, on es troba el qui parla, des d'on escriu l'autor, on es troben els destinataris. Això canvia molt les coses. Si llegiu la carta dels Tessalonicenses se sapigué les circumstàncies dels Tessalonicenses, tot el context en què estaven, us asseguro que no entendreu quasi res. Aleshores, és important. Quan? L'altra pregunta. Quan es du a terme aquesta acció? Com es desenvolupa l'acció, com es devenen els lligams i els fets, com actuen les persones i després el per què. Totes aquestes coses tenen un propòsit concret. Fixeu-vos, si ara nosaltres retornéssim a la lectura de Joan, capítol 21, aleshores, i els deixebles s'haguessin agafat i haguessin plantejat-se aquestes senzilles preguntes, no haguessin caigut en l'error. Per exemple, quan diu, són els 3 versets. Qui és el que parla? Si s'haguessin preguntat, aquí en l'Evangeli està parlant l'evangelista que ho està registrant. I aleshores està parlant Jesús. Sí, aquí està plantejat. Aleshores, aquesta expressió pregunta quan es va donar. Bueno, es va donar el Sant Sopar. Aleshores era Joan, que com Jesús havia dit que hi havia un que tenia que mullar el plat i que aquest el lliuraria, i com no sabien què, aquesta és l'expressió. Què vol dir? Doncs, on passen totes aquestes coses? Aquestes coses que ens passen en aquest passatge passen una vegada el Senyor ressuscitat i una vegada el Senyor està en Pere, o sigui, al carrer, diria, no en un recinte tancat. Quan, com, per què? Totes aquestes preguntes, si se les haguessin fet els deixebles, no haguessin arribat a entendre allò que Jesús no havia fet. Aleshores, en tot això, no sé si ho aconseguim, però aquest és l'objectiu, és que és important la lectura bíblica. Està molt bé que hi ha un missatge que proclamar, està molt bé la predicació de la paraula de Déu, però abans que res l'interès ha de ser nosaltres aprendre a llegir la paraula de Déu i animar a les persones a que llegeixin la paraula de Déu. Per què? Perquè això està en la base de tot, perquè si no, com anem a interpretar? Si captem malament una cosa, evidentment la interpretació que farem estarà tot en fals. O sigui, estem aixecant un edifici que falla per la base i després la realitat és que s'entona tot.
Aleshores, el segon element que deien que volíem veure una mica era aquest aspecte de la interpretació. Per això anem a veure també l'altre text de les Sagrades Escritures, al llibre dels Fets dels Apòstols, al capítol 8. És aquell passatge on ens parla de la trobada de Felip amb un funcionari, un alt funcionari etíop, d'una reina dels etíops, que anava de Jerusalem cap a casa seva després d'haver estat allà a la Pasqua, el qual estava llegint les Sagrades Escritures i al qual Felip és invitat per part del Senyor a que s'apropi amb ell. Aleshores aquí versícle 30 del capítol 8 diu: i Felipe diu que l'Esperit Sant li digué a Felipe el 39: acansa't, ajunta't aquest carruatge, i el 30 diu Felip hi va córrer i va escoltar que llegia el profeta Isaías i digué: entens el que estàs llegint? I ell digué: com puc si algú no em guia? I va demanar a Felip que pugés i segués amb ell. I el passatge de l'escriptura que llegia era aquest: com una ovella fou dut a l'escorxador i com una llei mut davant del qui l'esquila, així no obre la boca. I després, el 34, diu que l'eunuc s'adreça a Felip i li digué: et prego, de qui diu això el profeta? D'ell mateix o d'algun altre? I amb això ens trobem un fet interessant. La primera cosa que trobem que estava fent aquest home, què era? Estava llegint. Era una persona formada. Els jueus tenien que saber llegir i escriure perquè tenien que llegir les escriptures. I altres coses, per això tenien un nivell de formació més alt. Aleshores, aquells que eren prosèlits, que venien d'uns altres pobles pagans, a l'incorporar-se al judaïsme, una de les coses que necessitaven era aprendre a llegir i escriure per llegir les escriptures. Aquest home era un funcionari important. Què vol dir? Que això totalment el dominava. I aquest home aquí no tenia cap problema per entendre el què? Les paraules. O sigui, estava fent una lectura atenta, una lectura a la qual estava parant atenció, una lectura comprensiva, perquè ell volia saber exactament què estava dient allí. Felip no li diu a aquest home: estàs llegint? O a veure com llegeixes? Sinó que la pregunta que li fa Felip quina és? Si està entenent. Clar, hi ha dos nivells de comprensió. Nosaltres hi ha un nivell de comprensió que senzillament és la comprensió del que diu i la comprensió del que vol dir. A vegades hi ha coses que un està llegint i les està llegint i dius: sí, sé el que està dient aquí, però no sé exactament què vol dir. Bé, de forma simple, això és el que li està plantejant. O sigui, estàs aconseguint en la teva lectura que estàs fent del text i en l'esforç que estàs fent per entendre què vol dir, arribant a aquest objectiu d'entendre-ho, i aleshores aquest home li diu que ell ha arribat al tope de les seves capacitats de comprensió. Quan està dient que si algú no m'ajuda, no és que està dient, és que mira, llegeixo, no es passa, a vegades passa, ho estic llegint i no entenc. Malament si teniu una Bíblia en notes. Perquè quan comenceu a llegir i no enteneu, bum, els ullets cauen cap a baix i aleshores no és que tu entens, és que interpretes el que t'ha dit, el que ha escrit, que pot ser correcte o pot ser incorrecte. Però és que Déu ens vol parlar a nosaltres de manera personal, no mediatitzada. Una de les grans veritats del cristianisme bíblic és el sacerdoci universal dels creients. Què vol dir? Que per adreçar-nos a Déu, per la nostra relació amb Déu, no necessitem mitjancers. Per anar a Déu no necessitem pastors. Ni pastors, ni predicadors, necessitem Jesucrist, punt.
La funció dels pastors, dels ensenyadors, dels altres, és ajudar-los, però no fer de mitjancer per aprovar Jesucrist. Aquí el que li està dient, doncs, ell què està fent? No està fent això que ha fet una lectura i dius, escolta, això és molt difícil. A veure, Pere, escolta, mira, que he llegit això i no ho entenc. Què vol dir? Sinó que aquest home s'estava barallant, diguem d'aquesta manera, amb el text, tornant-lo a llegir, a veure si jo he llegit bé, a veure si puc captar, i aquest home al final diu, doncs és que ja no arribo. Aleshores, Felip, que s'ha apropat no perquè li ha semblat bé, sinó perquè l'Esperit Sant l'ha portat, li pregunta d'una manera cortès, estàs entenent això que estàs dient? I aquest home que no va de sobrar per la vida i en les coses